Ser podcast. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Hoy por Hoy Magazine. ¿Qué pasa? Ser podcast. ¡Quieto todo el mundo! ¡Siéntese, diputado! ¡Quieto! ¡Vais a darle a los nuestros! No hay un español de cierta edad que no crea saber dónde estaba cuando sonó en el Congreso de los Diputados esta ráfaga de tiros. Un sonido que evoca una imagen imborrable: tricornio, pistola, forcejeo, diputados cuerpo a tierra y tres hombres que se quedan sentados en defensa de la frágil democracia que había en España. Sabemos que no lo vimos en directo porque las imágenes no se emitieron hasta el día 24 a mediodía en diferido y, sin embargo, todos, a fuerza de recordarlo, guardamos un recuerdo ficticio de este hecho que fue real. Para muchos de nosotros, el relato cumbre del golpe de Estado del 23F es Anatomía de un instante, la novela sin ficción que Javier Cercas publicó en 2009. Javier Cercas, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, aquí en San Sebastián. No, ahí no se está mal, ¿eh? Se está fantásticamente. Javier, ¿qué instante guardas tú de ese día en tu memoria? No, yo lo recuerdo muy bien, como tú seguro y como muchísimos de los que nos están escuchando. En mi caso, además, es muy significativo, ¿sabes? Es muy elocuente. Es decir, yo llegué a mi casa, volví a la universidad a las aproximadamente 7 menos cuarto de la tarde. Y me encuentro a mi madre, que estaba planchando, y estaba escuchando la SER. Sí. Y había escuchado exactamente lo que acabáis de emitir. Y lo que me dijo: Javi, ha pasado algo en el Congreso, y lo que escuchábamos, esto también deberíais emitirlo algún día, es lo que pasó luego, y es que no se oía nada. Silencio total, se oían crujidos, crac, crac, gente que andaba por ahí, ni una palabra. Sí. Y claro, inmediatamente yo supe que había ocurrido algo gordo, y mi reacción, querida Ángels, fue salir disparado a la universidad, por dos motivos. ¿Y tu madre te dejó, te lo permitió? Ahora te lo cuento. Ah, vale. Por dos motivos. No, porque todo es significativo. Sí. El primero es porque yo tenía la cabeza llena de pájaros, yo tenía 19 años y claro, creía de novelas y de películas y tal. Entonces yo creía que iba a haber tanques por las calles, barricadas, ¿verdad? La revolución, la historia en directo. Esa es la primera razón. Y la segunda y más importante es que en la universidad había una chica que me gustaba mucho. Y entonces, claro, esas dos razones me llevaron a intentar salir disparado. Mi madre me agarró, pero con una fuerza brutal, y me dijo: tú de aquí no sales. Todo eso es muy significativo. Primero porque mi madre era una señora mayor que había vivido de pequeña la guerra y sabía que allí había pasado algo muy gordo y que volvíamos a las andadas. Y eso es lo que pensó grandísima parte del país. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo me quité, claro, como estaba la chica en la universidad, como puedes comprender, Ángel, salí disparado, me quité el brazo de mi madre y salí, pero disparado. Bueno, en la calle no había nadie. Absolutamente nadie. Y cuando llegué a la universidad estaba efectivamente la chica con un poeta. No había nadie más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ese día? Para empezar, lo que ocurrió es que el miedo encerró a la gente en su casa. El miedo a que volvíamos a las andadas, ¿verdad? Y para continuar, y esto hay que decirlo, es muy importante decirlo, para continuar, no hubo una reacción popular al golpe. No la hubo, ni popular ni de ningún tipo en los primeros momentos. O sea, en la conferencia episcopal estaba reunida y se fue a su casa. Los empresarios para su casa no dijeron ni una sola palabra. El único periódico, y hay que decirlo porque es la verdad, el único periódico que salió ese día a la calle con un susto fenomenal y con un coraje extraordinario fue El País. Sí, sí. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que pasa, Ángel? No solo que el miedo metió a la gente en casa, y un miedo muy comprensible como el que sintió mi madre, sino que además estábamos en un momento de
depresión democrática. Tú te acuerdas de la palabra desencanto, Sí, ¿verdad, Ángel? sí. Pues eso es lo que ocurría. ¿Y sabes lo que es el desencanto? El desencanto es que en el año 76, 77, cuando empieza la democracia, casi, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, esto está más que estudiado, casi el 90% de los españoles creía en la democracia, estaba entusiasmado con la democracia, salíamos de una dictadura, bla, 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 bla. Bueno, en el año 80, 81, menos del 30% de los españoles estaban por la democracia. Ajá. O sea, había una depresión total, el país no funcionaba, un terrorismo salvaje, una crisis económica tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 hombres que tú has mencionado, que permanecen en sus asientos ese día y que se enfrentan a los golpistas y que constituyen el centro de mi libro y de la serie de Alberto, que es admirable, son un símbolo de algo terrible que hay que decir, que es la escasa resistencia que el país opuso al golpe. Yo, que tengo una experiencia vital muy parecida a la tuya, mi madre hizo lo mismo que tu madre, impedirme la salida de casa. Yo estudiaba periodismo y pensé que aquella era mi primera aportación al periodismo, sería ir a las calles a ver qué estaba pasando, y como yo no tenía a nadie que me gustara, pues no me resistí. Mi madre no me dejó salir y yo me quedé en casa porque no tenía nadie que me gustara. El amor sirve para estas cosas. Ya lo veo. Si hablamos hoy del 23F es porque este jueves, el 20 de noviembre, una fecha que seguro que además no es casual, se estrena en Movistar la serie basada en Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú eras un niño en el 23F. Yo tenía 9 años. ¿Tienes un instante de ese día? Sí, me acuerdo de que nosotros teníamos la televisión bastante restringida y a mi hermana y a mí nos dejaron ver horas y horas de televisión mientras mis padres corrían, hablaban por la casa y corrían a atender el teléfono que no paraba de sonar. Pero ese es mi recuerdo. Ese es el instante del 23F. Claro. Esto es el Comando Norte. Hoy una edición especial, así que están aquí Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Por tu instante ni te pregunto, porque no habías ni nacido. Yo no había nacido, pero mi madre estaba embarazada de mí, pero sí que les pregunté en algún momento de la vida a mis padres por aquel día, y sí que la reacción de ambos representa un poco lo que estaba diciendo Javier ahora y lo que un poco significó en ese momento. Mi madre, desesperación de no me lo puedo creer que vayamos a volver a estas andadas. Mi madre, aparte, estaba muy significada políticamente, y mi padre mucho más positivo. Mi padre me decía que después del primer susto, aquello, él, y luego nos confirmará Javier a ver si fue así, y mucha más gente dijo, esto no va a ninguna parte, esto empieza a parecer cada vez más un circo, y como que se tranquilizó un poco, vio que no iba a ninguna parte. Y en Radio Asturias, Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú tienes algún instante? ¿Tú tampoco...? No, bueno, yo tenía 6 meses, yo ya había nacido en agosto del 80, pero mi padre era secretario general del Partido Comunista de Asturias, que era secretario general Gerardo Iglesias, que después sustituyó a Santiago Carrillo. Entonces, bueno, en mi casa imaginaos que se vivió de una manera un poco peculiar. Mi padre se quedó encerrado en la sede del Partido Comunista en Asturias, en Oviedo, que era en la calle Melquiades Álvarez, y entonces tienen una historia muy peculiar porque cuando estaban allí, pues recibiendo amenazas de todo tipo por teléfono y tal, apareció el secretario regional de UCD, que era Serafín Abilio, que era también el presidente de los empresarios, con otro diputado de UCD. Y entonces mi padre y los del Partido Comunista dijeron, ay madre, ¿estos a qué vienen? Y entonces iban a estar con ellos, a acompañarlos por si alguien iba. Mira. Allí a amenazar y tal. Y lo mejor fue que Serafín Abilio llamó a la Policía Nacional y los del Partido Comunista decían, no hace falta que llamen a la Policía Nacional, tampoco tal. Y vinieron los agentes de la Policía Nacional y mi padre decía, no nos van a hacer nada, porque creo que se pasaron toda la noche quejándose por tener que trabajar. Y decía mi padre, no nos van a hacer nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una de las canciones que sonaban en las radios en 1981 y entramos en la nueva serie de Alberto Rodríguez, Anatomía de un instante, basada en la novela de Javier Cercas sobre el 23F. Aparte de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros. ¡Quieto todo el mundo! En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Hoy por Hoy Magazine. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen en su sitio. Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí. En estas horas puede decidirse si se va a una democracia. ¡Viva Franco! ¡Viva! Guti, traidor. Había que hacer entrar en cintura a este país. Había que salvar España del desastre. Un golpe de Estado. Tenemos que encontrar la manera de parar esto. Si el golpe hubiera tenido éxito, todo el mundo lo habría respaldado.
Ser Podcast. Esto que acaban de escuchar es el tráiler de Anatomía de un instante, la serie de Alberto Rodríguez, que está aquí con nosotros, basada en la novela de Javier Cercas, que nos escucha hoy desde Radio San Sebastián. También están con nosotros Nacho Carretero y Aitana Castaño. Alberto, Javier ha hablado muchas veces de que él escribe novelas sin ficción. ¿Tú, Alberto, querías contar el 23F o querías contar el libro de Cercas? No, yo quería contar el libro de Cercas, o por lo menos acercarnos al libro de Cercas, porque cuando lo leí me pareció un libro inmenso, una catedral, pero detrás del cual había una especie de reformulación de una ficción que comprendía la historia con mayúscula. Y me pareció apasionante. O sea, sobre todo por la construcción de tres personajes que se me hacían nuevos. Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que son estos tres traidores que traicionan sus ideas, se traicionan a los suyos para conseguir algo nuevo, ¿no? Y lo que queríamos era aproximarnos a eso. Simplemente... ¿Tú no hubieras contado la historia del 23F si no hubiera sido a través del libro de Cercas? No sé si te lo habían propuesto. No, de hecho, esto fue un encargo de Domingo Corral, Movistar y de José Manuel Lorenzo por parte de Leo. Y cuando me dijeron, es una cosa de la transición, etcétera, yo dije, no quiero hacerlo. Y me dijeron, vale, pero llévate el libro, pero yo no lo había leído. Llévate el libro y lo lees. Y si fue un viernes, me parece que el lunes les estaba llamando para decirle, lo hago. Quiero hacerlo, sí. Sobre el 23F se ficcionan unos hechos a partir de la versión literaria de esos hechos. Se podría hacer un documental, pero se hace una serie, igual que Javier hizo una novela sin ficción en lugar de una ficción, de una novela de ficción. Javier, ¿cómo percibes tú que la serie se relaciona con la realidad? Bueno, se relaciona, como ha dicho Alberto, a través de la novela, pero la novela está pegada a la realidad, o sea, está estrictamente pegada a la realidad. Solo que es verdad que los hechos que se cuentan, los cuenta Alberto como los cuento yo, y que los personajes que aparecen ahí son los personajes reales. Es decir, en este libro no hay nada inventado, todo es exactamente, todo está cosido a la realidad, ¿no? Y lo que cuento de los personajes es lo que hicieron de esos personajes, pero están vistos a través de mi perspectiva. Es decir, si yo cuento tu vida, Ángels, la puedo contar de una manera, pero también la puedo contar de otra, y tus colaboradores la pueden contar de otra, y tu marido la puede contar de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hago es construir a partir de la realidad unos personajes que efectivamente, como decía Alberto, son extraordinariamente complejos y además en un momento extraordinariamente complejo. Porque en el fondo lo que cuenta este libro es la historia de la conquista de la democracia en España, a través de ese minúsculo instante del 23 de febrero, que es una aventura inmensa. Alberto tiene bueno, todo el mundo sabe el talento que tiene Alberto, ¿no? Pero él tiene ese sentido épico del cine, ¿no? Sí. Que es ideal para contar lo que es exactamente la historia de una aventura. Y después, Javier, después de ver todo lo que tú hayas leído para hacer Anatomía de un instante, ¿qué es lo que crees que llevó a esta gente? Antes decía Alberto, creo que decía que habían sido los tres unos traidores. Efectivamente lo fueron a su causa o a sus militantes. ¿Qué fue lo que crees que a estas tres personas en concreto, a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado y a Santiago Carrillo, los llevó a hacer lo que hicieron? Porque en algunos casos parece que efectivamente eran ellos solos los que lo hacían. Claro, yo he escrito 500 páginas sobre eso, o sea que tendríamos que... No hay tiempo. Para contestar esa pregunta. Pero bueno, digamos que en la serie está muy bien reflejado todo eso. Sí, a ver, son tres traidores. Yo hablo en el libro, y esto es el corazón del libro y es el corazón de la serie, del heroísmo de la traición. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud, y lo es, pero hay determinados momentos en la vida de las personas y en la vida de los países en que es más honesto, más justo, más valiente, más virtuosa la traición que la lealtad. Y el golpe, o sea, la transición española fue exactamente uno de esos momentos. Y esos tres personajes que permanecen en sus sitios, que son además las personas que llevan el peso de la transición, son exactamente eso, tres traidores. Es decir, Gutiérrez Mellado fue el gran traidor de los militares franquistas. Gutiérrez Mellado hizo la guerra con Franco. Gutiérrez Mellado apoyar el golpe de Franco, claro. Sí. Claro, toda su carrera con Franco, etcétera. Y cuando llega la transición, impulsado por Suárez, lo que hace es cambiar un ejército franquista dictatorial por un ejército democrático y se convierte en el enemigo a muerte, en el traidor total de sus compañeros, hasta el punto de que, yo esto lo he contado muchas veces, pero que me lo contó él a mí personalmente, el primer
el ministro de Defensa, posterior al golpe, Alberto Liar, lo primero que le piden los militares después del golpe es que, por favor, el general Gutiérrez Mellado no vuelva a un acuartelamiento, porque es totalmente divisivo. O sea, se convierte en el gran traidor. Santiago Carrillo es el gran traidor de la izquierda. Santiago Carrillo abandona la dictadura del proletariado, abandona los grandes mitos de la izquierda, abandona la bandera republicana, acepta la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en el enemigo, todavía hoy para mucha gente de la izquierda, es el enemigo a muerte, ¿verdad? Porque abandona a los suyos para construir una democracia. Y no digamos Suárez. Adolfo Suárez es el máximo traidor de todos. Suárez, esto se nos ha olvidado, se nos olvidan muchas cosas. Suárez, cuando lo nombra el rey en el año 76, en julio del 76, su nombramiento es celebrado por todo lo alto, no por los demócratas, sino por los guerrilleros de Cristo Rey, por los falangistas de toda la vida, que creen que este chico, que ha hecho toda su carrera en la falange, en el movimiento, es decir, en el partido único fascista, que va a conseguir, como era guapísimo, kennediano, decían, muy simpático, encantador, y además había sido un pelota de todos ellos, les llevaba las maletas y todas estas cosas, ellos creyeron que con este hombre tan guapo y tan fantástico y tan dinámico y tan joven, tenían 20 o 25 años más de franquismo sin Franco, que es lo que querían. Y este tipo, en menos de un año, no solo disuelve el franquismo, no solo desmonta el franquismo, sino que legaliza todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, que era el demonio para los franquistas, convoca las primeras elecciones democráticas en 40 años y pone los fundamentos de la democracia y se convierte en el enemigo a muerte de los suyos, de los franquistas. Bueno, pues gracias a esta traición de estos tres tipos, tenemos una democracia en España. Pues mira, ya que estamos en la traición de ellos tres, dejadme que pase un momento a la ficción por los tres actores, Alberto, por las tres personas que encarnan a estos tres traidores. Brutales. Ya lo has dicho tú. Es que increíble. Brutal. O sea, ¿cómo piensas en ellos? Además, alguno de ellos muy marcado por su participación en una serie que aquí ninguno de los tres que estamos aquí ha visto, pero es La Casa de Papel, y que mucha gente decía, bueno, es que es el actor de La Casa de Papel. ¿Cómo llegas a ellos y cómo se meten ellos en el papel? Pues tengo que decir que buena parte de la responsabilidad es de Eva Leira y de Yolanda Serrano, que son las dos directoras de casting con las que ya había hecho muchas películas y me tenían acostumbrado a emociones fuertes. Entonces, bueno, es que Eduard Fernández es Santiago Carrillo. Yo ya no lo puedo quitar Santiago de la Carrillo mente. Resucitado. No, Totalmente. A Eduard sí que le mandé el guión personalmente. Habíamos rodado ya una película antes y me parecía que era perfecto para Carrillo. Pero cuando me dijeron ellas dos, el protagonista puede ser Álvaro Morte, pensé, ni en broma. Sin embargo, como ya me tenían acostumbrado a esto, pues ellas fueron a Londres, que estaba Álvaro allí representando en el West End una obra, le hicieron una prueba y luego me enseñaron el vídeo y claro, es que Álvaro tiene muchas cosas que las tienes o no las tienes, o sea, la elegancia, la forma de moverse, la energía, todo eso es que hay que tenerlo, y él lo tiene, y luego la capacidad de una cosa muy curiosa que es ser muy creíble. Yo creo que de su edad es de los actores más presidenciables del país. Y la caída de ojos de Adolfo Suárez no es fácil, ¿eh? La caída de ojos de Adolfo Suárez no es fácil, pues la hizo. Sí, yo creo que está súper creíble. Bueno, de hecho, yo creo que el casting es una de las claves de la serie. El casting, lo hablábamos antes fuera de antena, la atmósfera, bueno, Alberto maestro de esto, la atmósfera, la verdad con la que está cargada la serie, que yo creo que es una cosa que te exige los espectadores de hoy en día. Hay un relevo generacional, ya lo hemos hablado aquí, tiene que tener verdad, tiene que tener contexto, y la serie está plagada de eso. Y de nuevo, aunque me lo lleve, un poco a mi terreno, pero es verdad que hay que celebrar otra vez la gran comunión entre, vamos a hablar de literatura /periodismo, bueno, hablabas de las novelas sin ficción de cerca, es un pionero en esto, da igual, el periodismo evoluciona, son historias, y que el audiovisual se haya dado la mano de unos años a esta parte con estas historias y tengamos estas obras cargadas de verdad que sirven, además de entretenernos, es divulgación, divulgación, la gente aprende historia con estas es de celebrar, y si además tienen la calidad que tienen, viste que no es una pregunta, es un halago así, encerrado. Yo me voy a ir de aquí, vamos. No, pero de todas formas, al margen de los tres nombres, hay un trabajo actoral, de dirección evidentemente, pero hay un trabajo actoral por parte de ellos, de meterse, bueno, yo por ejemplo a Gutiérrez Mellado, yo no identifico al actor hasta el cabo de un rato, cuando empiezo a ver la serie digo, ostras, no identificaba al actor. A Manolo, ¿no? A Manolo, exacto. Manolo, sí, tienen también un trabajo importante de maquillaje, de caracterización, sí. Pero es que Manolo es completamente camaleónico, vamos. Yo es que le conozco desde adolescente, desde que teníamos 18 años, porque vivíamos los dos en la misma ciudad y sabía que lo iba a hacer muy bien. Hay otra pregunta clave, Javier, en
en el tráiler, además de estos tres personajes, de los que estos tres traidores a su causa, esa necesidad de que a veces la lealtad se rompa, hay una pregunta clave en el tráiler que dice: aparte de ti, de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros en esto? ¿Cuánto tiene la transición, Javier, de historia de los individuos, de hombres actuando solos? Hombre, a ver, en ese momento en que lo dicen, están muy solos, Suárez y Gutiérrez Mellado. Ojo, en esa frase, en realidad, esa frase es una frase literal de Suárez. Y Suárez lo que dice es: aparte de usted, del rey y yo, ¿hay alguien más que esté con nosotros? Ellos consideran, Gutiérrez Mellado todavía considera que el rey está con ellos. Lo que ocurre, y esto ahora parece una cosa que se está intentando desmentir, pero es una evidencia histórica, es que el rey al final abandona a Suárez. Y esto es muy importante decirlo. Ahora veo que hay mucha gente que está diciendo que es falso, entre otros el rey. Sí, que te menciona. No es verdad. O sea, el rey ya llegó... A ver, es que todo el mundo abandona a Suárez, y había una parte de razón en eso. Es decir, en el año 80-81... Suárez, que había sido un político increíblemente brillante al principio, está completamente desarbolado. Esto está muy bien contado en la serie. Está totalmente desarbolado, todo va mal, hay un terrorismo brutal, tremendo, que está muy bien contado en la serie, hay una crisis económica tremenda, hay una sensación de desgobierno absoluto. O sea, que lo más razonable seguro que hubiese sido que Suárez se hubiese marchado. Ahora, a las cosas hay que hacerlas bien, no a la brava, ¿verdad? Hay que hacerlas pues a través de unas elecciones, constitucionalmente, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay un momento en el cual están esos tres solos. Santiago Carrillo siempre es leal a Suárez, siempre lo es. Esto es muy curioso. Los tres tipos que se mantienen ahí en su lugar son tres tipos que están siempre del lado de donde hay que estar, esa es la verdad. Y sí, esa sensación de soledad es muy grande en ese momento. Y sobre todo cuando ya Suárez tiene la sensación, y esa es una de las causas de su dimisión, de que el rey, que le había apoyado, que le había nombrado al principio, etcétera, etcétera, ya no está con él. Pero de todas formas, sobre el papel del rey me llama un poco la atención que estos días vuelve a ponerse como una cuestión que a mi modo de ver estaba bastante resuelta. De hecho, hay un documental en HBO, era Desmontando al Rey, ¿no? La serie documental muy importante, que me llama la atención que no haya tenido mucha más repercusión, donde salen varios agentes del CNI, entonces el CSID, pues contando claramente cuál había sido el papel del rey. Entonces me llama la atención esto, y no sé si verdaderamente es que no está del todo resuelto, y esto sí que es una pregunta más dirigida a Javier en este caso, o si se intenta dar como unos últimos coletazos para limpiar un poco la memoria del papel del rey esos días. Mira, lo que ocurrió el golpe de Estado del 23 de febrero está más que claro. Si cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que nos está oyendo, dedica 4 años de su vida, 8 o 10 horas diarias, a averiguarlo, te aseguro que lo averiguas. Eso es lo que hice yo. Es muy sencillo. No se ha escrito no hay ningún día de la historia de España sobre el que se haya escrito tanto. Yo dediqué 4 años de mi vida, 8 o 10 horas diarias, solamente a este asunto. Entonces, está clarísimo. Lo que pasa es que no interesa que esté claro. Lo que pasa es que la gente prefiere seguir hablando del enigma del 23 de febrero, de los misterios del 23 de febrero. Por eso yo escribí una novela sin ficción, querida Ángels y queridos amigos, porque me di cuenta de que esto era una inmensa ficción colectiva, o sea, un baúl de bulos y de bolas. Eso es lo que es, ¿verdad? Mira, es muy fácil, Ángels. ¿Qué es un español o una española? Es una persona que tiene una teoría del golpe de Estado del 23 de febrero. Eso es un español o una española. Si tú no tienes una teoría del golpe de Estado del 23 de febrero, es que no eres español ni española. Esto es un montón de trolas y etcétera. Pero bueno, a la gente le interesa. El papel del rey está clarísimo. En lo esencial sabemos perfectamente lo que ocurrió. Ahora, es mucho más interesante y vende mucho más periódicos o vende mucho más series de televisión, vende mucho más bolas el seguir diciendo que hay un relato político, que no se sabe, que etcétera, etcétera, que que lo otro. Solo nos faltan por saber algunos detalles. Por ejemplo, la marca de calzoncillos del general Armada. Pero aparte de eso, lo sabemos pero todo. Y sobre todo también, Javier, porque el reinado de Juan Carlos, el pilar del reinado de Juan Carlos es esa intervención, es su papel. Tienes toda la razón, Ángel. Y claro, como el final del reinado es una calamidad, porque este hombre está arruinándose a sí mismo y arruinándolo todo, pues entonces, claro, eso
pero en aquel momento hizo lo correcto. ¿Sabes, Ángels? Es decir, a veces cuando somos jóvenes hacemos cosas correctas que cuando somos viejos no las hacemos. Esperemos que no nos pase a ti y a mí, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren y a este hombre le está ocurriendo exactamente eso. Pero el papel del rey, digan lo que digan los agentes del CSIC que ahora aparezcan y que no sé qué dicen, no sé porque no lo vi, está clarísimo. O sea, está clarísimo, es una cosa clarísima lo que ocurrió. ¿El rey organizó el golpe de Estado el 23 de febrero? No, es falso, es un bulo, puramente B-U-L-O, bulo. Ahora, el rey hizo cosas que no debía haber hecho antes del golpe de Estado del 23 de febrero y que de algún modo propiciaron el golpe, sin la menor duda. Eso sí que es verdad. Como lo hicieron muchas otras personas, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, y seguimos hablando de Anatomía de un instante, la serie que se estrena en Movistar el jueves que viene, el 20N. En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡No, vuelva a su caño! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Manolo, ¡Al suelo! Manolo. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Y esos 3 hombres que se quedan sentados en el hemiciclo son Adolfo Suárez, decíamos antes, interpretado por Álvaro Morte, Manuel Gutiérrez Mellado, interpretado por Manolo Solo, y Santiago Carrillo, interpretado por Eduard Fernández. La ambientación, Alberto, es otra de las claves de la serie. Yo no sé si preguntarte si había una partida presupuestaria para tabaco. Es que de eso no nos acordamos. Sí, pero es que se fumaba en todas partes. Se nos ha olvidado que se fumaba en el autobús, se fumaba en los cines. En el hospital. Sí, venía el médico a verte fumando. Claro, es que están fumando todo el rato en todas. Se fumaba en el hemiciclo. Sí, que no tenga que ver con la concordia al tabaco, porque al final se daban hasta cigarros entre ellos. Yo creo que eso les unía también a los 3. Sí, que es un elemento que al final, bueno, Rafael Cobos y Fran Araujo, que son los 2 guionistas que han escrito de verdad la historia, lo han jugado como un objeto que se convierte en algo interesante dentro de la trama. Tampoco lo quiero desvelar, pero sí, pero está ahí jugando todo el tabaco está ahí presente. Y otra cosa, ya le preguntaré a Javier, pero hay otra cosa que también llama la atención. Ya hemos hablado de la importancia de la relación que tenían ellos 3 para el devenir de la historia. Hay unos toques de sentido del humor que demuestran que los 3, al menos en la ficción, tenían sentido del humor. Es que yo creo que sin el sentido del humor, el sentido del humor lo que denota es inteligencia y une rápidamente a la gente, a las personas, y creo que ellos debían de tenerlo. Yo creo que en toda negociación tiene que haber algo de eso, porque si no es imposible que te entiendas sin sentido del humor. ¿Tú tuviste, Javier, conversaciones, o cuántas conversaciones tuviste con los guionistas que tenían que desbrozar tu novela? Ángel, mi trabajo en esta serie ha sido molestar lo menos posible. Como siempre que se adapta a cualquier cosa, pero en este caso todavía más. Entonces yo he hecho lo que me han pedido. En realidad, yo con quién más relación he tenido, y esto Alberto va a estar de acuerdo conmigo, se habla muy poco de él, que es José Manuel Lorenzo. José Manuel Lorenzo es el productor, sí. Es un hombre extraordinario, lleno de entusiasmo, lleno de energía, lleno de todo, que es el que ha levantado esto. Es con quien más he hablado yo. Yo luego con Alberto he hablado en alguna ocasión antes y con los guionistas una vez, pero yo no tengo... Y sí, me hicieron algunas preguntas que yo intenté contestar, pero esto es cosa... El mérito es de Alberto, de José Manuel, de los guionistas, de los actores que están realmente extraordinarios, los principales y los secundarios, o sea, el tipo que hace de Tejero. Sí. El tipo que hace de Tejero da un miedo impresionante, pero un miedo terrorífico, porque una de las cosas que a mí, permitidme que esto no me lo habéis preguntado, pero que más yo no concibo esto que ha dicho Alberto, no puedo estar más de acuerdo con él. El sentido del humor es lo más serio del mundo, y la novela sin sentido del humor no existe. Así de claro, ¿verdad? Esto es lo que nos enseñó Cervantes. Lo más serio es el sentido del humor y la ironía es el principal instrumento de conocimiento. Pero si hay un libro donde yo deliberadamente reduje a lo mínimo el sentido del humor, fue en este, por un motivo, porque el principal cliché del golpe de Estado del 23 de febrero es que fue un golpe de opereta, que fue una bromita, que fue que jijiji, jajaja, qué grotesco Tejero, ahí va, esto no iba a ninguna parte. Eso es una trola como una casa.
lo que había es un miedo impresionante. Este tipo que daba un miedo impresionante, que parecía salido de un poema de García Lorca, ¿verdad? Con su mostacho, con su bigote y con su tricornio. Eso dio un miedo, un pánico absoluto. La ráfaga de tiros que escuchamos al principio, Javier, tuvo que dar muchísimo miedo a todo el mundo que la estuviera escuchando en la radio. Pero por favor, lo que habéis puesto ahora, es, la entrada, ¿qué es lo que pensó todo el mundo cuando oyeron ese montón, esas ráfagas de... Que les estaban matando a todos. Pues claro. Eso es lo que pensaron, que ahí había muertos, y es un milagro que no hubiese muertos ese día. Entonces, de bromitas, nada. ¿Os acordáis de aquello que decía Woody Allen? Comedia es igual a tragedia más tiempo. Pues eso, una vez ha pasado el tiempo nos reímos y jijiji jajaja, pero de jijiji jajaja absolutamente nada. Pero no solo en la entrada a tiros, yo es que recuerdo, como ya tengo la edad como tú, Javier, yo me acuerdo que cuando se llevan aparte a Carrillo, a Suárez y a Gutiérrez Mellado, o sea, todos pensamos que se los llevan para matarlos. Claro, nosotros no lo vimos, ni lo escuchamos, pero el propio Carrillo, ¿no? Pensaba también que se lo llevaban para matar. Sí, claro. Y creo que Fraga se enfadó porque a él no lo llevaron, se lo dejaron en el cielo. ¿Qué ibas a preguntar? No, iba a decir que es un poco la pregunta del no nacido, pero se habla mucho de la tensión que se escuchaba en el tráiler ahora, se vivía ese ambiente, esa atmósfera de golpe de Estado, esa tensión que estaba ahí y claro, inevitablemente uno generacionalmente lo intenta trasladar, ¿no? O lo intenta comparar. Vemos ahora como un auge de la extrema derecha, de ideas reaccionarias que calan muchísimo en gente joven sobre todo, y sin embargo me pregunto si puede haber algo de comparable, salvando las distancias de cuál es el contexto entonces y ahora, si puede haber algo comparable, ya no en la posibilidad de un golpe de Estado, no estoy hablando de eso, pero sí en las sensaciones, en el temor o en la preocupación, si puede haber algo de comparable en esos días, en ese invierno y en los inviernos que estamos viviendo ahora. Yo creo que era mucho más complicado aquello. También iba a preguntar un poco yo por ahí, Ángeles. No, Javier, que conteste. Sí, pero que me da la sensación, después de leer de leer el libro de Javier y de ver la serie, que los tiempos eran muchísimo más complicados. Es que hablábamos antes de... Bueno, sí, eso sin duda, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Infinitamente más complicados. Es decir, solo hay que pensar una cosa. La transición se hace porque hay dos tíos, y esto lo cuenta muy bien de nuevo la serie lo cuenta muy bien todo. Hay dos tíos que vienen de sitios totalmente opuestos, pero radicalmente opuestos. O sea, Adolfo Suárez era un tipo que había pasado la vida en el movimiento, o sea, en el partido único fascista, que no había conocido otra cosa, que no sabía lo que era la democracia. Y Santiago Carrillo es un señor que era el secretario general del Partido Comunista, que había hecho la guerra, que se había pasado toda la vida en el exilio, o sea, es que no se parecían en nada, sus mundos eran completamente distintos y se ponen de acuerdo. Entonces, eso nada tiene que ver con lo de ahora. O sea, Sánchez y Feijóo es que se parecen como dos gotas de agua, disculpadme, ¿eh? Sí. Y parece que no, comparado con aquello, por Dios santo. Ya. Comparado con aquello está claro. Es evidente. Hay una cosa en que sí se puede comparar. Es que a veces, claro, yo lo contaba el otro día en un artículo en El País, pero es una evidencia. Ahora mismo se están imponiendo dos imágenes contrapuestas e igualmente falsas de la transición. Una es la versión rosa, que todo fue muy bonito, que todos eran muy responsables, que todos tuvieron una gran altura de miras y bla, 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 todo pacífico y tal. Y la otra es la de que en realidad aquello no fue un cambio real, que en realidad hoy vivimos en una dictadura, esto es el franquismo por otros medios, como es evidente, ¿verdad? Por eso estamos hablando ahora de esto, en la radio. Exacto. Entonces, ahora, hay una cosa, o sea, esas son dos cosas igualmente falsas, trolas totales, pero que bueno, hay gente, políticos, que las van diciendo por ahí. Pero hay una cosa que sí es verdad, es que hasta el año 78... Hasta la Constitución, hasta principios del 79, hubo esa sensación de acuerdo, de tenemos que sacar esto adelante, de tenemos que salir de una dictadura. Hubo grandes concesiones por todas partes, etcétera, etcétera, y hubo una dosis de responsabilidad constante. Tienen ese sentido histórico. Ahora, a partir del 79 hasta el año 81, la polarización de ahora casi se queda corta con la de entonces. Sí. Es decir, era a muerte, era cuchilladas por todas partes, del propio partido de Suárez a Suárez, etcétera, etcétera. Y responsabilidad enorme, que es lo que al final acabó provocando un golpe de Estado. Claro. Recordemos cómo terminó Suárez, Aitana. No, yo lo que iba a decir, y que a mí uno de los episodios que más me conmocionó o me sobrecogió es el de Gutiérrez Mellado, porque estábamos hablando de complicaciones y la complicación que tuvo en su día a día este hombre, apoyando la reforma política, que por cierto se cumplen hoy 49 años de aquella votación en la que faltaron
fueron procuradores generales de Cortes porque se los mandaron al Caribe, o sea, historia rocambolesca donde las haya. Es verdad. O sea, eso es brutal. Entonces, a mí el capítulo de Gutiérrez Mellado, a lo mejor el de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo es algo como que más conocemos más, ¿no? La población en general, sí. Pero el de Gutiérrez Mellado yo no lo conocía tanto. Sabía esa escena que se agarró a la bancada para no caer, pero no sabía todo lo que giró en torno a este hombre en esos años. Y fue muy fuerte. Y hay una cosa que decías tú ahora, Javier, que no se puede comparar la situación de entonces con la de ahora, pero tú dirías que es necesaria verla, leer tu libro evidentemente, pero ver la serie, o ¿para qué puede servir ver la serie ahora? Para ver la interpretación que han hecho a Alberto Rodríguez y su equipo de aquel periodo y de mi libro. Para eso. Es decir, es absurda la idea. A veces la gente de muy buena fe y con ingenuidad, pero con muy buena fe me dicen: oye, Javier, vamos a ver en la serie de Alberto, o en las películas que han hecho de mis libros, vamos a ver lo que hemos leído en el libro. Y la respuesta es: mire, eso es totalmente imposible. Porque un libro lo hace el lector. Un libro es una partitura y es el lector el que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera, y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura. Los libros el protagonista de la literatura es el lector, no el autor. Entonces, aquí lo que hay que ver es qué interpretación ha hecho Alberto, José Manuel y todos esos grandes actores que hay en la serie, ¿verdad? Eso es lo que hay. Y una serie puede dar cosas que un libro no da. Para empezar, hay un señor que es Adolfo Suárez, que yo no puedo poner a Morte, ¿verdad?, en mi libro, o a Eduard Fernández, que están extraordinarios, etcétera, etcétera. Y lo que mencionabas tú, eso es particularmente duro en la serie y muy valiente por parte de Alberto y por parte de todo el equipo, porque, claro, lo que presentan es algo tremendo, que es, los golpistas no tenían razón. Lo que iban a hacer, lo que estaban haciendo era una barbaridad, pero tenían razones. Es decir, en gran parte del ejército, y esto está presentado con una crudeza, con una honestidad en la serie extraordinaria. Es decir, estaban matando militares, altísimos generales, cada día en España. Había, en el año 80, el año del previo al golpe, hubo más muertos por parte de ETA que en toda su ejecutoria. Es que era una masacre permanente. Y entonces esta gente y Tejero, que era el que se le metió entre ceja y ceja dar un golpe de Estado, había amigos suyos, había guardias civiles suyos que habían muerto en sus manos, en sus brazos, ¿comprendes? Entonces, esta gente estaba desesperada, y eso está presentado con una crueldad, con una potencia, con una fuerza en la serie que es estremecedora. Hay una cosa sobre esto que dices sobre la interpretación del libro, porque el cartel de la cartelera de la serie está impresa sobre la imagen del techo del Congreso, atravesado por los disparos. De hecho, todo el mundo, la primera vez que va al Congreso de los Diputados, siempre pregunta, y lo que mira siempre es dónde están los tiros del 23F, porque Alberto, todos conocemos el final de la historia, todos sabemos cómo termina, porque es la historia. Sí, no hay spoiler. No hay spoiler, pero tú consigues una cosa que claro, yo creo que tiene que ver con los mismos ritmos narrativos, no lo sé, tú sabes más eso, que consigues generar incertidumbre. Sí. Es decir, yo que sé cómo termina eso, hay momentos que dudo de cómo va a terminar eso. Sí, bueno, no sé si vamos, lo intentábamos, que mantuviera un pulso de thriller casi. Claro. Hombre, el secuestro en sí es terrorífico, son 17 horas en las que está secuestrado todo el Congreso. Es una situación límite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sí me daba la sensación de que era bueno mantenerse ahí, mantener el interés del espectador, porque la situación es muy tensa. Mantener la intriga. Y Alberto, ¿no te dio, te lo preguntaba antes, te lo pregunto ahora otra vez, ¿no te dio un poco de vértigo? Porque estamos hablando de adaptar uno de los libros totémicos, al menos del siglo XXI, estamos hablando de un libro esencial. Antes decíamos, Babel ya ha sacado un suplemento este fin de semana y está en un cuarto o quinto lugar de los libros de los últimos 50 años. Bueno, te llega adaptación de otro libro, te llega adaptación de Fariña y bueno. Pero te llega la adaptación de un libro así y no sé si sientes vértigo y dices, a ver qué saco yo de esto. Pues mucho, la verdad. Vértigo y responsabilidad. Me decía Álvaro Morte que uno de los primeros días él estaba muerto de miedo, y yo le dije, tú tranquilo, si no estamos operando a corazón abierto. Esto no, si nadie se va a morir, nadie se va a morir. Pero yo estaba pensando lo mismo que él. O sea, exactamente lo mismo que él. Tú estás diciendo, sí que estamos operando a corazón. Sí que tenías vértigo al ponerte al frente de esto. Mucho. Hombre, era un proyecto muy complejo, muy, muy difícil, y en el que sentía mucha responsabilidad, la verdad. Tanto por el texto como por
por lo que estábamos representando, que no deje de ser la historia, ¿no? Y mucha gente tiene muchos referentes de la época y no, por todas partes era un caramelo envenenado el proyecto, por decirlo de alguna forma. Aitana. Y el rodaje encima en el hemiciclo, ¿no, Alberto? El rodaje en el hemiciclo sí que fue porque, bueno, hemos tenido la suerte y estamos súper agradecidos porque nos han dejado rodar allí, pero claro, nada más entrar dijimos, si es que esto no se parece. Lo ves por la tele, pero hasta que no llegas allí no te das cuenta de que no tiene nada que ver con el Congreso del 81. Entonces había que hacer una transformación y además nos dejaron 3 días y teníamos un mandato que era que si en 3 horas se convocaba un pleno por alguna razón, en 3 horas nosotros teníamos que estar fuera de allí. Ah, sí, ¿eh? Sí, entonces teníamos que transformarlo e irnos si hacía falta. Y bueno, pues se consiguió. No hizo falta, ¿no? Marchar. Se consiguió. No hizo falta. Son 4 episodios, Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez, basada en la novela de Javier Cercas. Se estrena este jueves, 20 de noviembre, en Movistar Plus. Alberto, Javier, muchísimas gracias a los dos. Siempre es un gusto hablar con vosotros. Un beso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta besín, luego, chicos. Nacho, Aitana. Hasta la semana que viene. Un besín, Adiós. chicos. Cuídense. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.